calle, hay preocupación por la salud y también hay preocupación en esta época de invierno por lo que está pasando con las quemaduras en menores de edad. Sí, particularmente la situación en casa, qué tan seguros estamos en nuestro propio hogar, qué tan bien instaladas están, por ejemplo, las estufas, dónde dejamos nuestros servidores, por ejemplo, ¿corremos riesgo? Se lo queremos preguntar a profesionales en la materia, siempre están aquí presentes, nos referimos a nuestras amigas de Coaniquem. Hoy nos acompaña María Antonieta Reyes, encargada del área de prevención de quemaduras, y también está Paulina Altamirano, coordinadora de rehabilitación de Coaniquem en San Pedro de la Paz. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos una vez más. De nada. Nosotros felices por estar acá también instruyendo a la gente en relación a lo que ustedes comentan. Sí, es necesario y sobre todo por, claro, el llamado de atención que están haciendo desde el Hospital Guillermo Gran Benavente este invierno con respecto al aumento de los casos de niños y niñas que han llegado con algún tipo de quemaduras. ¿Qué está pasando particularmente en este invierno? Que por lo menos hoy día salió a la luz en prensa el mismo llamado de los directivos del hospital a decir tengan cuidado porque están llevando demasiados niños con quemaduras. Son una combinación de factores. Las quemaduras tienen factores que están relacionados con las características de los niños, ya con el ambiente que ellos habitan y también con las acciones que tenemos los adultos y que también tienen los niños. Entonces, si tú vas sumando factores, unas vacaciones largas, ya donde los niños permanecieron mucho tiempo en sus casas al cuidado de nosotros y tomando en cuenta que el 90% de las lesiones por quemadura ocurre en el hogar mismo de los niños con supervisión de nosotros, entonces ahí las relaciones con el aumento. Sí, que es fundamental lo que mencionas, María Antonieta, porque claro, hoy día los niños que estaban en el colegio mientras los cuidadores, los tutores estaban, por ejemplo, preparando el almuerzo durante estas vacaciones extendidas, producto del sistema frontal acá en la región del Biobío, claro, estaban ahí en la casa. Entonces la cercanía con ollas calientes, con aceite caliente, el uso de hervidores, de pronto tampoco quizás tenemos un buen manejo dentro de la misma casa en materia preventiva. Preguntarte qué tan influyente es eso, ¿no?, en las cifras que tenemos hoy día. Sí, de todas maneras, lo que hoy en día nos llegó, particularmente este año en Coaniquem, efectivamente responde en un rango de edad de los 1 a los 4 años, niños de particularmente mano, y se da en este contexto, como dice María Antonieta, en el hogar, se acercan a la estufa. También hay que hacer hincapié en que han sido meses helados, la gente tal vez antes calefaccionaba con artefactos eléctricos, hoy en día tal vez tiene que acudir a otras cosas y tienen que asumir precauciones en relación a eso. Y en ese sentido, Coaniquem constantemente está haciendo prevención. La prevención idealmente se realiza antes, sin embargo, cuando los pacientes nos llegan a nuestro centro, también hacemos hincapié en esos puntos para también prevenir futuros accidentes. Claro. Y ahí preguntarle precisamente cómo se activa Coaniquem, entendiendo que, claro, hoy día tenemos que reiterar que es una organización gratuita, así como está la Teletón para la rehabilitación de temas físicos o neurológicos, en su caso está el tema de las quemaduras. ¿Cómo se activa la ida? ¿Uno va allá en una emergencia o derivados del hospital o vamos después? ¿Cómo funciona la ida a Coaniquem? Bueno, hay dos flujos. El paciente puede llegar de manera espontánea, que nos han llegado bastante casos, y nosotros atendemos niños que tienen un porcentaje de quemadura menor al 5%. ¿Por qué? Porque hay un riesgo y ese riesgo tiene que ser evaluado en su centro de atención de urgencia, o sea, idealmente en este caso el hospital regional. O sea, ¿se puede ir en primera instancia como emergencia? Se puede emergencia? ir en primera instancia, por supuesto. Nosotros siempre vamos a tener las puertas abiertas a atender de manera espontánea a los niños. Ya nosotros, bueno, ahí evaluamos si nosotros tenemos la capacidad para atender al paciente y, bueno, comienza su proceso de curaciones con nosotros. Por otra parte, también hoy en día estamos muy conectados con los CESFAM de Concepción y eso también nos permite que nos deriven a tiempo. Entonces, por lo general, el niño tiene su primera atención en su CESFAM que le corresponde y eventualmente los mismos profesionales nos derivan a nosotros para que esas curaciones continúen en nuestro centro. Eso también ha permitido que los CESFAM puedan optimizar sus recursos en otras cosas. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias, que también sabemos que hay un alza en este tiempo. Entonces ha existido un trabajo colaborativo, que ese es nuestro objetivo también, que haya un trabajo colaborativo entre ambas instituciones.
Y por otra parte también tenemos el ingreso a rehabilitación, que también los pacientes pueden ser derivados desde sus centros de salud, en donde ya existe una cicatriz, y esa cicatriz, recordemos que no solamente tiene que ser por quemaduras, puede ser una cicatriz de cualquier índole. Ya nosotros también hacemos harto hincapié en eso, puede ser una cicatriz por una picadura de araña, que también nos llegaron bastante casos en el verano, por alguna operación, y nosotros rehabilitamos esa cicatriz, entonces también ahí hay otro ingreso de manera paralela. Pero sería rehabilitación en cuanto a movilidad más que estético. ¿Pueden ser ambas cosas? ¿Pueden ser ambas sí, también? Ambas Genial. cosas, sí, Ya. pueden ser ambas cosas. Nosotros, la idea también es que este paciente se acompañe de manera transdisciplinaria. Nosotros tenemos hartas disciplinas en nuestro centro, psicología, nuestra trabajadora social, y también tenemos que considerar que este proceso es muy largo, el de rehabilitación. Entonces, obviamente, las necesidades de los pacientes van cambiando y nosotros lo acompañamos a lo largo de ese proceso. Sí, de ahí, bueno, lo maravilloso de poder contar con un centro como Coaniquem acá en la región del Biobío, que tengan un centro operativo en la comuna de San Pedro de la Paz. Pero, María Antonieta, el departamento de prensa de Canal 9 en algún momento conversó con una familia cuya hija pequeñita de menos de 2 años había tenido una quemadura bastante compleja por un hervidor. Ella tuvo alcance al lugar donde estaba ubicado este hervidor, lo tomó, se dio vuelta y le quemó parte de su cabecita y también de su torso. Y ahí preguntarte, ¿cuáles son los principales focos de riesgo de quemaduras para los menores dentro de la casa, particularmente en esta época de invierno? Ya, mira, los agentes que provocan quemaduras son sumamente diversos, pero en invierno relevante el líquido caliente, ya que puede estar contenido en tazas, puede estar contenido en hervidores, en ollas, en tiestos, y por otro lado están los objetos calientes donde la reina es la estufa, ¿cierto? Sí. Incluso en investigaciones que hemos hecho en conjunto entre Coaniquem y el CERNAC, la estufa genera más de 16.000 lesiones por quemaduras cada año. A gas. Todos los tipos Todo de tipo, estufa. incluso las eléctricas, Sí, la pellet también, todos. los calefactores en general. Para todo lo que es líquido caliente, nosotros recomendamos a las familias que incorpore dentro de su cultura el consumir alimentos y consumir líquidos más tibios. Sabemos que en esta época es difícil porque todos queremos mantenernos calentitos y tibiecitos, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos menores de 4 años en los domicilios es sumamente difícil explicarles el riesgo del agua caliente. Entonces, ante los niños menores de 4 años es primordial que los adultos fijemos las tazas en los centros de la mesa, que el hervidor, su lugar sea la cocina en altura, con el cable lejos del alcance de los niños. Ya el fuego transparente le llama Coaniquem al líquido caliente, y especialmente el que está contenido en hervidores, porque tiene temperaturas entre 90 y 100 grados Celsius. Hay algunos que les gusta velar pollo el agua. Efectivamente, entonces nuestro llamado es a incorporar, ¿cierto?, de que la forma de movilizar agua en casa es a través de tazas con taparrosca o los termos. Esa es la forma de movilizar agua segura en casa. Es la única manera que tenemos hoy día. Y bueno, ¿y qué hay de los guateros también? En esta época de invierno sabemos que son muchas las familias que optan por ese sistema para calentar la camita, incluso de los niños. Sí, el guatero tiene varias instrucciones de uso cuando los guateros se compran en lugares autorizados, y dentro de eso está el guatero se usa para calentar la cama. Y una vez que tú vas a situar en la cama al niño o un adulto mismo también, el guatero tiene que ser retirado. De preferencia se coloca entre las frazadas, ya para que caliente, ¿cierto?, toda la camita, y debe utilizar agua no mayor a 60 grados para poder llenarlo. Se llena a 3/4 de su capacidad ya, y se le quita la mayor cantidad de aire posible. Pero lo primordial es que los niños no pueden dormir con guatero, hay que calentarles la camita solamente con él. Es verdad. ¿Y los manteles, por ejemplo? Ya, mira, es súper relevante, insisto, en las familias de los menores de 4 años, porque tienen una motricidad un poquito más grosera, por decirlo de manera, como le falta finura todavía en su motricidad. Entonces, el niño, por ejemplo, que va gateando, él va a creer que el mantel le va a dar soporte para poder pararse. Entonces, por eso le sugerimos a las familias de los niños pequeños que usen individuales en vez de manteles. Exactamente, y además que los niños no tienen la capacidad de ver desde arriba. Lo que hay, claro. Ellos ven el mundo Sí. desde su altura, no tienen idea de lo que hay arriba en ese mantel. Así es. Por ende, tampoco lo asocia a ningún tipo de riesgo. peligro, ¿no?
Claramente, tienen una percepción de riesgo muy bajito ellos, por eso es difícil. Hemos escuchado muchos casos en los que las familias les advierten, por ejemplo, que la estufa quema. Claro, pero ellos no entienden lo que es una quemadura hasta que les pasa, ¿no? Claro, entonces por eso insistir, las familias deben usar la reja protectora en estufas a leña, en estufas a gas, porque es la única forma de que si el niño tropieza, impedir que caiga sobre ese objeto caliente. Ahora que mencionas las rejas protectoras, no hay que confundir esta reja que tienen algunas estufas a parafina Claro. con protección, porque esa reja toma el calor que está caliente, hirviendo. claro. Sí. Está caliente y lamentablemente ya yo creo que más de alguno conoce un caso de alguna pequeñita o pequeñito que se agarró de ahí y lamentablemente se quemó las palmas de su mano. Sí, pues verdad. Y también las tapas, incluso estas que tienen también toman vidrio, calor, también las toman. Preguntarte, Paulina, ¿qué hacemos en el caso de ser víctimas de alguna quemadura? Nosotros también, pero particularmente los más pequeñitos, ¿cómo debemos actuar en casa? Bueno, lo primero es que frente a una quemadura el niño tiene que estar a lo menos 20 minutos bajo un chorro de agua. ¿Cualquier tipo de elemento que lo haya quemado? O sea, idealmente si es que es fuego, tiene que estar... ¿Por qué? Porque eso también hace que no se profundice la quemadura. ¿Ya? Entonces, y bueno, si es que no tienen la posibilidad de tener agua, pueden mojar también algún paño lo más limpio posible y estar humedeciendo cada cierto tiempo y dejarlo en la zona de la quemadura. ¿Ya? Y bueno, recurrir a su centro de atención más cercano lo antes posible. Claro, ¿Y en caso del agua? instancia el chorrito del agua, ¿no? ¿En caso del agua caliente? El agua caliente también es lo mismo. Lo mismo. Sí, agüita siempre. Ya. Agua que esté corriendo 20 minutos como mínimo. No hielo. No, y el hielo también quema. El hielo también en contacto directo con la piel puede generar una quemadura. Alguna pomada, porque también sabemos, están los secretos Aparece, de la abuelita, de pronto. Sí, han esas llegado muchos creencias. pacientes con pasta de dientes, que era un secreto al parecer antiguo. Sí. ¿Será La por lo frío? mantequilla. Ninguna pomada se recomienda frente a la emergencia. claro, exacto, no. O sea, siempre agua y recurrir al servicio de urgencia. Y perdón, ni pomada ni tampoco ningún otro secreto, porque hay quienes dicen, y la mantequilla, y el cuchillo frío, y poner algún tipo, no sé, incluso de alimentos de pronto sobre las quemaduras. Sí, no, solamente agua, ese es el secreto. El Agua, único. Sí, el único. Ya. Y recurrir a un centro de atención lo antes posible. ¿Frente a cualquier tipo de quemadura? Porque alguno dirá, no, si fue una quemadura leve, ¿para qué voy a ir? ¿Qué sé yo? Bueno, yo siempre digo mejor prevenir que a lamentar. eso quiero que ustedes como especialistas también le cuenten a la familia. Sí, prevenir antes que lamentar. Sí, no siempre agua va a favorecer que esa quemadura, como te comentaba, no se profundice. Así que, y bueno, y después recurrir al centro de atención, también hacer hincapié en que tenemos nuestras puertas abiertas para cualquier paciente que quiera recurrir. Nosotros atendemos hasta 20 años. 20 años. Sí, hasta los 20 años pueden llegar a Quaniquem y también comentarles lo mismo que hacía referencia al tema de las cicatrices, pesquisar a pacientes. Si ustedes conocen a algún niño que tiene una cicatriz, puede recurrir a Quaniquem y nosotros vamos a atenderlo de manera Aunque haya pasado el tiempo, que ya no sea parte de una emergencia. Es que para eso siempre tiene que tener una evaluación. Claro. La persona que siempre está encargada de esto es el fisiatra y él va a ser quien diga si efectivamente el paciente tiene la posibilidad de tratamiento. Y bueno, siempre además educar a los papás, porque hay muchas veces que los papás ven una cicatriz que ya pasó tiempo y no saben lo importante, por ejemplo, que es el uso del bloqueador solar. Por ejemplo, en esa cicatriz para que no se siga Siempre, marcando. siempre. El bloqueador solar es fundamental en toda la piel finalmente, no solamente en una lesión. Pero particularmente donde hubo una lesión. Ahora me parece súper relevante ese llamado a este cambio de cultura con respecto a la presencia de niños, de infancias en la casa. Muchas veces nos encontramos con familias que no sienten la necesidad de adaptar su casa para la llegada de niños y niñas. ¿No? Y tenemos esa tendencia a ser súper como desde la mirada del adulto, que el niño se tiene que adaptar a cómo estaba la casa antes que llegara. Pero eso genera muchas veces riesgo, ponerlos ahí y exponerlos a posibles accidentes. ¿Qué otras adecuaciones podemos hacer en nuestros hogares para evitar quemaduras? Estoy pensando de pronto los hornos, por ejemplo, en la cocina. La puerta del horno abierta, dejarla así.
puede hacer que un niño se suba, Sí, pues algunos se queme. para calefaccionarse abren la De puerta pronto del horno. incluso, claro, es la única manera que encuentran o una manera más efectiva de calentar la casa. Y también han cambiado nuestros hogares, porque en muchos hogares la cocina está integrada al espacio de living-comedor. La cocina americana. Claro, ¿no? como abierta. Entonces, nosotros ahí trabajamos con las familias. La recomendación es que mientras se está cocinando, ya sea en el horno o en los quemadores, no se pierda la atención de la cocina. No se le pierda la atención a estos alimentos que se están cocinando. Para ello podemos dejar al niño en un lugar seguro como un corral, una silla de comer con varios juguetes, pero alejado, ¿cierto?, de especialmente de los tiestos o ollas que se estén calentando. Que se usen de preferencia los quemadores de atrás, Ah, claro. con los mangos de olla y sartenes hacia adentro para evitar pasarlos a llevar. Sí, es que el problema de los de atrás siempre son los más grandes, entonces muchos dicen, no, ¿para qué voy a tener tantos que Claro. los tiran adelante? Pero un buen punto. Pero atrás. regulamos un poquito Exactamente. Y ahí la preguntarte... temperatura. Y los mangos, perdón, pero los mangos, las sartenes de las Ah, sí, ollas, po. de verdad, yo creo que es poca Bueno, la gente claro. que tiene la precaución, o me ha tocado verlo, Claro. que las dejan así, hacia afuera, y uno mismo de pronto las pasa a llevar y perdiste toda la comida. ¿Qué más? Además, Y ponernos de acuerdo un poco en la casa, porque siempre hay más de un adulto. Entonces, si hay uno que está cocinando, que el otro esté supervisando, insisto, en los menores de 4 años y en los que son un poquito más grandes, nosotros en Coaniquén también tenemos talleres para ellos. Y les enseñamos cuáles son los objetos que queman, cuáles son los objetos que contienen agua caliente y que los pueden quemar, y les enseñamos que la cocina... Idealmente hay un límite donde Sí. se puedan acercar y las familias lo pueden marcar en el suelo Claro, con y una el- cinta y el que de pueda- advertencia. pueda cerrar ahí el acceso a la cocina también, el que pueda. Así que todos estos consejos son parte de lo que queríamos abordar hoy día. Además, también tienen este WhatsApp de emergencia Sí, el que es SOS. súper bueno y tú lo tienes ahí en pantalla. Lo quería recordar porque este WhatsApp SOS es un servicio gratuito de Coaniquem al que pueden escribir familias que tienen niños, adultos mayores, todos quienes hayan sufrido una quemadura y necesiten orientación, pueden escribir este WhatsApp, más 569 34 31 99 87. Atendemos las 24 horas, 7 días a la semana. Esto es muy relevante. De repente las familias dicen, no, si se quemó tan superficial, no es necesario llevarlo al centro asistencial, que consulten aquí. Y no es un robot, así que gracias por Sí, estar No, acá. no es un robot y de hecho tiene ahí el ticket verde que acredita que es el número. Gracias Muchas por gracias. haber venido. Gracias Se a ustedes. pasaron. Gracias por el espacio y poder conectarnos con las familias que los escuchan. Sí, 9 minutos ya nos separan de las 10 de la mañana. Estamos atentos a lo que está pasando.